Bien, regresamos para analizar todavía un poco más este asunto. Eh, yo no quiero andar amarrando navajas, pero ¿le sonó eso feo de los apátridas o no era para usted? No, yo me sonreía porque no sé cuál fue la pregunta finalmente. No, la pregunta sí, la respuesta quién sabe. Bueno, La pregunta sí. entonces, pero si me permite contestar un poco la pregunta, a mí me parece que en un sistema federalista o federal como México, las partes forman el todo, las partes hacen más fuerte el todo, se reúnen finalmente para convertirse en una entidad más fuerte que de manera individual lo pudieran ser cualquier entidad federativa. Y desgraciadamente hay más niños en etapa, bueno, en calidad de vulnerabilidad, en donde hay más maestros fuera del salón de clases haciendo otra cosa que no es instruir o enseñar. Y creo que en este tipo de cosas los más perjudicados pues es el educando, que es la parte de la educación a quien todos nos debemos. Hay una situación muy curiosa que es que finalmente se ha dicho que el esquema de distribución de los recursos le llega a pegar más fuerte a las partes del país donde más se necesita mejorar la educación. Sin embargo, esta educación, además de que pueda haber un fondo compensatorio, yo no creo que nadie estemos en contra de eso, debe de ser también un fondo que premie a las entidades que más esfuerzos están haciendo por sacar adelante a su población estudiantil. Y en estos estados del sureste principalmente hay mucha dificultad para tener clases, hay mucha dificultad para tener un calendario escolar completo, y creo que más que el dinero que dicen que les falta, lo que les hacen falta son maestros instruyendo. Muchas de las veces ni siquiera están entregando su cátedra, finalmente porque están más metidos en cosas políticas que en las cosas sociales que eminentemente su vocación les da. A mí me parece que la postura, he visto por ejemplo maestros en Nuevo León que están pidiéndole cuotas precisamente a los padres de familia, tratando de confundirlos de que a partir de la reforma educativa ya no va a haber libros de texto, y porque esto se ha cambiado el artículo 127, es un video que tenemos grabado nosotros, o sea, ni siquiera saben de qué artículos están hablando, y aducen de que ahora la cuota pues, va a ser para pagar la luz, la electricidad y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento normal de las escuelas. Si esto está sucediendo en Nuevo León, donde hay maestros que quieren confundir a los papás de esa manera, pues allá donde ni siquiera hay maestros dando clases, pues imaginemos cómo están las cosas. Creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad para que en todos los estados del país haya siempre un maestro dando clases. Ya hay escuelas que funcionan en México y podemos tomarlas de referencia, y cuando funcionan bien, funcionan precisamente porque lo primero que hay es clases. Si tenemos ese mejoramiento a nivel entidad federativa, seguramente a México le va a ir mejor, y podemos tener ya niveles de desempeño escolar como los de cualquier otro país latinoamericano, para posteriormente eh, ganarles inclusive a países de otros continentes que hoy por hoy están muy lejanos a nosotros en desempeño escolar. Gracias, señor diputado de la Vega. Evidentemente esta discusión que ahora tenemos nos lleva directamente al ámbito de la educación que el Estado tiene obligación de proveer a la instrucción pública, y sobre ella es sobre la que se analiza y se diagnostican las cosas. Pero si ustedes me permiten, eh, la educación privada en México no tiene una calidad notablemente superior de la que tiene, la educación pública. O dicho de otra manera, son igual de malas, según ha habido otras mediciones en las que se compara a niños destacados de escuelas públicas con niños destacados de escuelas privadas, y de repente la sorpresa es que donde se equivoca el niño de la escuela pública, también se equivoca el niño de la escuela particular, sobre todo en los aspectos relacionados con la comprensión, no tanto con la memorización de algunas cosas, sino con la comprensión. Da la impresión de que todo el sistema educativo mexicano, con sus componentes, que yo no diría que son antagónicos, sino complementarios, de lo público y lo privado,
ya sea ese privado laico también, o sea confesional de alguna religión, tienen los mismos problemas, los mismos defectos, que estamos creando generaciones de mexicanos poco reflexivos y poco analíticos. ¿Usted podría comentarnos algo de esto? ¿Tienen en su partido alguna idea sobre este asunto, cómo abordarlo? ¿O simplemente esto no tiene nada que ver con las iniciativas? No, claro que sí tiene que ver con las iniciativas. Yo quisiera, en primer término, comentar que las grandes mujeres y los grandes hombres de este país son hijos de la escuela pública, hasta los malos también. Evidentemente, la escuela privada, y no tenemos nada en contra de ellas, la escuela privada se plantea como una alternativa cuando a la escuela pública se le ponen diques, por decir o por plantear los elementos que no permiten que ésta pueda desarrollarse y entregar sus resultados como tal. Decíamos, una sociedad como la nuestra, donde el financiamiento a educación no alcanza ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto, y que esto, como lo hemos señalado ya en varios momentos, se refleja en la vida de la escuela, en la vida del sistema educativo, pues abre la posibilidad a que exista y se reproduzca la escuela privada. Y en efecto, la escuela privada tiene que regularse, tiene que controlarse. Sabemos que hay una serie de escuelas, y me refiero, por ejemplo, a universidades que denominamos patito, que se autorizan, se reproducen como pan caliente, donde para terminar una licenciatura se puede hacer ahora por línea, y además en 2 años, en 2 años y medio, en 3 años, terrible, terrible. Carrera para astronauta en 2 semanas, ¿no? Sí. Digo, eso es terrible, pero esta es falta de ese control que ha perdido el Estado sobre la educación. Insisto, si esta reforma va encaminada a fortalecer a la educación pública y su carácter de gratuidad, tiene que serlo con un financiamiento que así lo permita. Y ese financiamiento tiene que cruzar por lo que aquí se comentaba hace un momento. Tiene que cruzar porque los padres de familia dejen de dar cuotas y sea la Secretaría de Educación Pública quien se encargue de financiar a las escuelas para que resuelvan sus problemas inmediatos, en colaboración con los estados, etcétera, etcétera. Pero tiene que hacerse, y coincido con lo que dice el diputado Ladrón de Guevara, tiene que hacerse una reforma integral. Hablar de un presupuesto del tamaño que recomienda la UNESCO, el 12% del Producto Interno Bruto, es hablar también de una reforma hacendaria, de una reforma fiscal de fondo que lo permita hacer, y no el tapar un hoyo destapando muchos. Muchas gracias. Este asunto de la educación privada no debería de ocupar mayor espacio en estas deliberaciones, porque independientemente de todo, a mí me da la impresión de que es una especie de reconocimiento de la existencia de 2 países, pues un país en donde las cosas se dejan un poco a la libertad empresarial, y otro país en donde las cosas se regulan ante la presión masiva de una población que crece y que demanda servicios, y en donde, bueno, por ejemplo, si las universidades públicas tuvieran cupo para todos, quizás no habría tantas clientelas
en las universidades particulares. Es correcto. Y volvemos a traer a colación un concepto al que yo me he venido refiriendo, que es el de la desigualdad. Precisamente es lo que queremos acabar con esta reforma. Pero aquí venimos refiriéndonos a todos los problemas de México, y la verdad es que con la modificación al tercero constitucional, pues no lo podemos resolver todo. Desde luego que este es un problema que está unido con muchos otros, y tenemos que ir avanzando en la construcción de las reformas a las leyes, y después en su propio ámbito el Poder Ejecutivo en la atención de estas leyes y en la observancia de las mismas, pues para ir resolviendo todos los problemas de México, que van desde aspectos laborales, aspectos que tienen que ver con la recaudación, aspectos que tienen que ver con la eficiencia energética, aspectos que tienen que ver con la mejora en la actividad educativa. Son muchos problemas. Y bueno, podríamos utilizar uno para tratar de vincular todos los demás, pero tenemos que ser conscientes de que ahora estamos tratando de resolver un problema que tiene que ver con la educación. Y bueno, vamos a concentrarnos quizá en el debate de lo que ahorita nos ocupa, que es este medio inmediato para atender este problema, que es el del rezago educativo de todos los mexicanos. Desde luego, hay una gran diferencia en la actividad educativa, no solamente en el ámbito público. La verdad es que podemos sentirnos muy orgullosos de tener una Universidad Nacional Autónoma de México, un Instituto Politécnico Nacional, muchas universidades autónomas de los estados que son igualmente competitivas que la Universidad Nacional, y tendríamos que fomentar que no solamente la educación profesional, que son las que imparten estas universidades, sino la media superior o la básica, pues se rijan por los mismos principios de excelencia y profesionalismo con los que la educación superior se lleva a cabo. Tratándose de la educación privada particularmente, yo le diría, pues desde luego que ahí en su propio ámbito la Secretaría de Educación Pública, las autoridades competentes, tendrían que estar verificando que estas instituciones cumplan el cometido, cumplan su objeto y cumplan aquella oferta para la cual están abiertas sus instalaciones. Pero yo le diría al mismo tiempo que tratándose de las instituciones de educación privada, pues la verdad es que la sanción más clara la tienen a través del educando, y la gente puede acudir a universidades privadas, pero nadie se engaña a sí mismo, ¿eh? Cuando la educación es deficiente, aún teniendo un título profesional de licenciado en lo que sea, si es de una universidad patito, el empleo no se va a lograr, el empleo no se va a tener. Y ahí es donde precisamente es la matrícula la que va pudiendo exigir con el pago de su cuota el cumplimiento de las obligaciones que cada institución privada hubiera ofrecido. Las autoridades competentes también tienen que sancionar, pero la sanción más clara la llevan por parte de los particulares que están pagando. Yo le diría a esa gente, bueno, si estás pagando una cuota por obtener un servicio que no se te está proporcionando, acude a una mejor institución, como puede ser una institución pública, para obtener lo que tú estás buscando. Ahí, ¿qué es lo que se buscaría también nada más? Bueno, pues que la educación de los jóvenes, de los menores que van a acceder después a profesional, pues sea una educación de calidad para que puedan ingresar. Y ahí es donde vamos a tener que también discutir cuáles son las obligaciones de los padres de asistir a sus hijos en tener una mejor educación para poder acceder a un mejor futuro. Obligaciones de los padres. Regresamos con el señor diputado Huerta.